Introducción. Bueno, cálculo lambda. ¿Qué nos interesa de cálculo lambda? Bueno, como dije, esto es muy viejo. Es de 1930, más o menos, donde este muchacho Alonso Church, donde quieran, dijo, bueno, voy a investigar, voy a hacer mi trabajo en base a lo que yo considero describir cualquier programa que yo quiera en términos de funciones. Como dice acá, llevar lo que es la noción de una función al punto de vista computacional. Todo esto es, como dije, previo a todo lo que conocemos computadoras, así que obviamente olvídense que esto estuviese pensado para que corra en una computadora, de hecho es mucho más teórico. Las máquinas de Turing se asemejan mucho más a lo que es una computadora hoy en día, porque maneja nociones de memoria, de series de instrucciones que lee alguien. Esto no tiene nada que ver con nada, no tiene que ver con eso. Y hoy justo me enteré que quizás por eso, hoy que se trabaja con computación cuántica y eso, se usa más este modelo que el de máquina de Turing, que son equivalentes, ya lo vamos a ver, porque justamente se abstrae más de ciertas cosas como el uso de memoria y demás, y otras cosas que sí están presentes en el otro. Como vimos, el término lambda, bueno, los que usaron Python alguna vez y cuando hablamos de funciones anónimas ya hace dos clases, mencionamos que en Python, por ejemplo, las funciones anónimas se denominan bajo la keyword lambda y ahí se da inicio a la función. Así que es muy común encontrarse con funciones lambda como una segunda forma de llamar a las funciones anónimas. Y vamos a ver que viene como por este lado. Bueno, historia entonces. Acá estaba parado el muchacho Church cuando lanzó su paper, andá a saber qué era, sobre cálculo lambda. Y fíjense que no es hasta 20 años más tarde, bueno, yo le digo fíjense, obviamente no ven nada, pero acá dice 1936, acá dice 1958, o sea, casi 20 años, de hecho 22 años más tarde, recién aparece el primer lenguaje de programación funcional, que es Lisp. O sea, pasaron 20 años, en el medio se crearon las primeras computadoras, y después aparece el primer lenguaje de programación funcional en 1958. Poco después, casi inmediatamente, aparece ML, que es otro lenguaje de programación funcional. Luego aparecen, ya casi 30 años más tarde, lenguajes como Erlang, como Haskell, que es el que mencionamos varias veces, como que es un lenguaje que se da súper para enseñar estos temas. Si van a exactas van a ver que, o a otras universidades van a ver que se dan primordialmente en Haskell. Es un lenguaje más que nada para aplicar los conceptos de programación funcional a rajatabla. No permite otro paradigma que no sea funcional. Después, mucho más tarde, o sea, Haskell aparece en 1990, en 2004, apenas antes de 2004 empiezan a trabajar en lo que es Scala, y en 2004 sale Scala por primera vez. Y bueno, hasta el día de hoy, que obviamente empezaron a salir un montón de lenguajes de programación funcional, y muchos que no son estrictamente funcionales, pero que incorporan muchísimo los elementos de programación funcional. Y todo nace de este muchacho Church que dio origen a lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es el cálculo lambda? Es básicamente un sistema formal, que como puede ser cualquier sistema matemático, que me permite definir cálculos computacionales, algoritmos, ¿no? Donde todo se define mediante funciones. O sea, todo es una función, como si fuese una función matemática, ¿no? Es como por eso digo que es un tema matemático, a fin de cuentas, porque todo es, la idea es escribirlo en términos de funciones como si fuesen funciones matemáticas. Recibe tantos parámetros y devuelve un resultado en tal dominio, ¿no? En tal codominio, si quieren. Todo, absolutamente todo es una función, todo, incluso los tipos, o sea, los tipos en sí en el cálculo lambda nativo no existen por C, son solo funciones. O sea, todo se escribe en términos de funciones. Eso obviamente van a decir, ¿y cómo escribo un 3? Bueno, ya vamos a ver cómo se escribe un 3, la siguiente clase, pero hay una forma de escribir un 3. No es un 3 per se, es una forma de definir un 3 en lo que es en este sistema formal. Es definitivamente considerado como la base de la programación funcional y de otros lenguajes de programación, y de hecho define la computabilidad. La computabilidad se puede definir en dos modelos primordialmente, que son la máquina de Turing y el cálculo lambda, y este es uno. Y de hecho hay una equivalencia, se desarrollaron entre Turing y... Bueno, Turing fue alumno de Alonso Church. Se definió entre los dos una equivalencia entre los dos modelos para definir la computabilidad. Bien. Bueno, empezamos a ver qué es cálculo lambda. ¿A qué nos referimos con cálculo lambda? Bueno, como dijimos, todos son funciones.
Y las funciones pueden ser, lo vamos a definir acá como expresiones, se definen como una recursión, ya que lo definimos como una recursión, básicamente lo podemos establecer como un árbol, ya lo vamos a ver en la práctica cómo es la vista de un árbol de una expresión lambda, pero básicamente se define recursivamente a sí misma. ¿En qué sentido? En que una expresión puede ser o una variable, o sea, cualquier expresión lambda puede ser una variable, una aplicación de una función sobre otra, es decir, por ejemplo, esto es sobre una determinada expresión lambda que tengo a mi izquierda, invoco, esto sería como una función, la invoco utilizando a esta segunda expresión lambda como parámetro, ¿sí? Fíjense que acá dijimos, bueno, lo vamos a ver en esta cosa, esta es la definición de una función. O sea, de esta forma yo defino una función. O sea, una expresión puede ser una abstracción lambda, que es la definición de una función lambda, que si se fijan tiene un parámetro x y el cuerpo de la función es otra expresión lambda, que a su vez es alguna de estas tres. Por eso es recursivo, porque puede ser siempre alguna de estas tres variantes. Las expresiones lambda siempre tienen un solo parámetro y el cuerpo de la función. ¿A qué les hace acordar de lo que vieron en la clase pasada eso? A que tengan un solo parámetro. ¿A qué concepto que vieron en la clase pasada con Fede? A currying, exactamente. Vamos a ver que cálculo lambda de por sí parte del concepto de tener funciones de un único parámetro. ¿Por qué? Porque eso permite igual definir luego todo el otro espectro. Después vamos a ver que existen funciones de más parámetros, pero son básicamente funciones que rapean, como vieron en currying, rapean otras funciones y básicamente descomponen los parámetros, los múltiples parámetros en funciones de un parámetro. Entonces acá cuando hago una aplicación yo digo, bueno, tengo algo de este lado que será de esta pinta, que espera un parámetro y cuando le paso un parámetro, bueno, reemplaza x en todas las ocurrencias dentro de E, ¿no? Acá se ve muy raro porque todo se llama E, pero bueno, ya lo vamos a ver con más ejemplos. Pero esa es básicamente la definición de la semántica de una expresión lambda. Vamos a ver primero el caso más sencillo, que es la variable. La variable es un identificador cualquiera, puede tener cualquier etiqueta, puede llamarse A, puede llamarse B, puede llamarse como cualquier otro parámetro que ustedes denominen, o variable que ustedes denominen en un programa, puede llamarse de cualquier forma. Hay dos tipos de variables, las variables libres, que son las variables que no están atadas, o sea, dentro de un scope, las variables que no están atadas a un parámetro de una función, y las ligadas, que son las que sí están ligadas a algún parámetro de una función. Por ejemplo, acá x es una variable ligada de la expresión esta. ¿Por qué? Porque x depende del parámetro que yo le pase. O sea, x no es un valor de por sí, no tiene valor. Es el valor que se le dará cuando yo le pase un parámetro. O sea, si yo le paso un parámetro a, bueno, x será igual a a. Si yo le paso un parámetro b, x será igual a b. Está ligado al valor que yo le pase. En cambio, si acá hubiese otra cosa que sea z, bueno, z no está ligada en este contexto. Z es libre. Es como si fuese una variable global, si lo quieren pensar como una manera. Está ligada a otro contexto que es superior. Puede estar ligada en una subexpresión, en una expresión más arriba en el árbol, pero dentro de ese contexto no está ligada. Bueno, llevado a escala es este caso. Yo tengo x es igual a x más y. Si se fijan, x es el parámetro e y tiene un valor que desconocemos. Es una variable que es libre. O sea, el valor de y no está predeterminado por la función en sí. El valor que viene de la función es el x. X sí está ligado al parámetro. Y tiene un valor libre, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser que esté definido como una variable global, como cualquier otra forma. Bien. ¿Hasta acá todo claro? Bien. Fue rápido porque es una clase larga, realmente tiene como 70 diapositivas, así que es pesada. Pero bueno, es igual así, son todas cosas nuevas y muchas diapositivas son cálculos o sea, son idénticas a las anteriores con una línea más, porque vamos a ver que vamos a hacer muchos seguimientos. Tenemos el segundo tipo de expresión lambda, que son las aplicaciones, que representa justamente aplicar un parámetro a una función. O sea, es como cuando ustedes hacen función, paréntesis y le pasan el parámetro, ¿no? Bien, la función vive por sí misma, pueden no invocarla, pero cuando le pasan un parámetro la están invocando. Eso sería como la aplicación. Como veíamos acá, tanto la función que ustedes van a aplicarle el parámetro de al lado,
ambas son expresiones lambda. Es decir, ambas resuelven algo y después se invoca sobre el izquierdo el parámetro de la derecha. Bien. Por ejemplo acá. Acá tenemos, y se usa un espacio como para delimitar que lo de la derecha se va a aplicar a la izquierda, ¿no? Cuando tenemos un espacio. Por ejemplo acá, en esta expresión lambda es como decir, ok, yo a la función f la voy a invocar con el parámetro x, que sería lo mismo que hacer f de x. O sea, no sé ganar. Y lo mismo así, ¿no? F de xy, esto implica, ya vamos a ver reglas de asociatividad en esto, pero esto implica aplicar x sobre la f y sobre el resultado de eso, o sea, esto ahora es un segundo resultado, supónganse que estamos justamente en programación funcional, f de x devuelve una nueva función y sobre esa nueva función aplicamos y. ¿Sí? Muy parecido a lo que vimos en Curring la clase pasada, ¿no? Que tiene una función que devuelve otra función que esperaba un parámetro, ¿no? Y cuando hago esto, es básicamente decirle, ok, esto se resuelve por sí mismo, esto de acá es otra aplicación, pero está encapsulada entre paréntesis, esto se va a resolver, esta aplicación dentro va a generar una nueva expresión lambda resultante que se llama R, Z o lo que sea, y ese lo usa como parámetro sobre la f, que sería lo equivalente a hacer esto en un programa de computación o en una expresión matemática, ¿no? ¿Sí? O sea, hace primero a x la evalúa en y y luego evalúa f en el resultado de evaluar x en y. ¿Sí? Es como una función que va de R a R2 y de R2 a tanto. Párenme en cualquier momento, porque mucha data junta. Abstracciones. ¿Qué son las abstracciones? Son justamente las definiciones de las funciones. Hasta ahora estamos tratando con funciones. Dijimos que las variables también son funciones. O sea, todo es una función. Las variables también almacenan funciones de por sí. O sea, representan funciones. Las aplicaciones son aplicar expresiones lambda, que son funciones también a su vez, como parámetros de otras expresiones lambda que son funciones. O resultados que terminan en funciones. Y la abstracción, que es básicamente la definición de cualquier expresión lambda. Le decimos abstracción porque es justamente eso, abstrae una lógica particular en lo que denominamos una función lambda. Esto en sí es la abstracción lambda, se escribe como, o sea, la nomenclatura típica es, se abre con el símbolo griego lambda, justamente la letra griega lambda, se determina el nombre del parámetro, que en este caso llamó x, lo pueden llamar de cualquier manera, lo pueden llamar como también llaman en sus funciones, pues, tipo, no sé, nombre, ID, número, lo que sea. Ponemos el punto para decir que comienza el cuerpo de la función y todo lo que va a la derecha del punto es el cuerpo de la función. En este caso es una expresión que ¿qué hace? ¿Qué podrían interpretar de esta función, de esta expresión lambda? Recibe x y devuelve x. Exactamente, perfecto. Es exactamente eso. O sea, devuelve lo que sea que reciba por x y el resultado es una nueva expresión que es solamente x. Entonces, básicamente, toma un parámetro y devuelve ese parámetro. Es lo que denominaríamos la abstracción o la función identidad, ¿no? Lo que en matemática también vieron como recibe tal valor, devuelve el mismo, es la identidad. Bien. Obviamente que podría acá ir algo más complejo, que solamente x. Podría ir xx, que sería aplicar sobre x a x. Podría ir xy, que y no está dentro del scope, con lo cual es una variable libre dentro de este scope. Y muchas cosas más, pero ya lo vamos a ir viendo. Y algo muy interesante es que, bueno, acá dice, se asocia de derecha a izquierda. Ya lo vamos a ver igual ahora cuando veamos las reglas de asociatividad. Bueno, ejemplos de abstracciones lambda. Y cómo se traducen a una arrow function, o una lambda function, o una función anónima en un lenguaje de programación, ¿no? Lambda x.i, es decir, recibe un parámetro x, el cuerpo de la función es y, es básicamente una función que toma x, le chupa un huevo lo que hace x y devuelve y. O sea, agarra lo que le pasaste, lo tira a la basura y devuelve otro valor cualquiera. Es una función que dice, dame un número, te devuelve 5, siempre, no importa. Puede pasar, hay funciones matemáticas que son así. De hecho, las líneas horizontales en cualquier diagrama son justamente eso. Pasamos un x, yo siempre te voy a devolver 5. El y siempre va a ser 5, no importa el x que yo le pase. Es una recta horizontal, sin tangente, nada. Bien.
Después tenemos otra función que es lambda x, es decir, recibe un parámetro x, que devuelve i, z. ¿Qué significa este i, z? Bueno, justamente dijimos, esto representa una aplicación que es a i la evalúo en z. Con lo cual, esto también toma un valor x, lo tira a la basura porque se ve que no le importa, y devuelve la aplicación de z en i. ¿No? ¿Se entiende más o menos la nomenclatura? ¿Cómo es la traducción? Bien. Acá ya cambia un poco, porque fíjense que hay paréntesis en el medio. Los paréntesis nos van a importar. Muchas veces van a estar de más, pero muchas veces nos dicen cosas. ¿Por qué van a estar de más? Porque a veces son reglas que se pueden... Hay reglas que nos van a decir cuándo los paréntesis son necesarios y cuándo no. Hay veces que están implícitos y hay veces que son necesarios para escribir algo específico. Como en todo. Cuando ponen comas en un texto, no es lo mismo si ponen comas que si no ponen comas. Bueno, no es lo mismo si ponen paréntesis que si ponen paréntesis. Por ejemplo, acá es la misma expresión, son las mismas letras, pero si ponen paréntesis acá, lo que está diciendo es, defino una función x, que recibe un x y devuelve un y, y a eso lo evalúo en z. Que es distinto a lo que estaba antes, que es, yo defino una función que recibe un x y hace la evaluación de z en y. ¿Se entiende? Es otra cosa. Ahora, esto define una función que luego le aplico z. Y esto es, define una función que aplica y sobre i, z. Que es básicamente esta traducción, la pueden ver acá. O sea, primero define una función, el resultado de esto es una funcióncita anónima y la evalúa en z. ¿Sí? Y después tenemos esta otra, que si quieren es la versión lo más parecido a lo que van a ver en Curring, o lo más análogo a lo que vieron de Curring, que es, yo defino una función que devuelve otra función que devuelve x. O sea, toma un parámetro. Sobre esa, toma un parámetro. Luego retorna una función que recibe otro parámetro, pero retorna el primer parámetro. O sea, hace esto. Es una función que inicialmente toma x, luego me devuelve otra función que si la evalúo siempre me va a devolver x. ¿Sí? Es una función que básicamente, pase lo que le pase, me va a devolver x. Esto me sirve para, por ejemplo, fijar un valor. Fijo el valor de x y luego cada vez que la aplico me va a devolver x. Vamos a ver que esta función en particular la vamos a usar mucho. En la próxima clase la vamos a usar mucho porque nos define un tipo de valor específico. Vieron que dijimos que no existen otros tipos de datos que no sean funciones. Entonces hay que definir de otra forma, hay que definir los números, hay que definir los booleanos. Bueno, esto nos va a servir para definir dentro de este sistema formal los booleanos y los números, por ejemplo. Sí. ¿Esa no es igual a la primera función que mostraste? A la primera de todas. ¿Esta? Sí. No, la primera función que mostré de todas era esta. No, claro, esa no, la anterior, digamos. Esa. ¿Esta? Claro. No. Porque esta se parecería. Esta sería, si acá pusiese x, sería la misma. Pero esta no es igual. ¿Por qué? Porque hay dos pasos. O sea, sí o sí, esta función se evalúa. O sea, para tener un resultado concreto, tendría que sí o sí pasarle dos parámetros. Porque si no, el primer parámetro lo único que va a hacer es me va a devolver otra función. Claro. Que igualmente esto de acá también es una función. O sea, que en realidad te estaría mintiendo si te digo que no son funciones. Siempre se van a devolver funciones, pero para obtener efectivamente el x, vos tenés que evaluar dos veces. Evaluar con el x y con el y. Bien, expresiones lambda llevadas más a algo... Quiero decir desde ya que esto es un atajo que estamos tomando, estamos dando una... no me sale la palabra. Una licencia haciendo esto, porque en realidad esto no es cálculo lambda. En cálculo lambda no existen los números como tal y no existen los operadores como tal, como el más. En todo caso tendríamos que definir una función que se llame suma y que de alguna forma resuelva. Pero no existiría el 5 nada. Pero para entenderlo nos sirve, es como vamos a ver que hay algo que se llama cálculo lambda puro y cálculo lambda impuro. Justamente cálculo lambda puro sería lo que estrictamente nos manejamos con funciones, cálculo lambda impuro cuando hacemos este tipo de cosas que nos damos ciertas licencias. ¿Por qué? Porque existe una manera de asignar tipos al cálculo lambda, pero eso lo vamos a ver en dos clases, y justamente esa parte de asignar tipos al cálculo lambda es lo que efectivamente sirve para luego desarrollar programas de sistemas de computación, o lenguaje de programación, lo que sea, porque si no tenemos tipos es muy difícil operar, queda solamente en un marco teórico. Así que nada, pero bueno, esto sería como cálculo lambda impuro, digámosle. ¿Qué hace esta función? Bueno, esta expresión dice, yo defino una función que recibe un x y a ese x le suma 1. Esa es una función que agarra cualquier número y le incrementa en 1, es la función incremento, ¿no? Y a esa función incremento que define,
le aplica 5. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a devolver toda esa función? 6. Muy bien. Veamos este otro caso. ¿Quién se anima a decirme lo que hace esta función? ¿O cuál es el resultado final? Aún más arriesgado. Escucho. No está mal equivocarse en este punto. De hecho, está perfecto equivocarse en este punto. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea el resultado? Si yo digo, evaluemos esto, ¿en qué va a resultar? ¿Qué me va a devolver esta evaluación? Lo que no entiendo es si se evalúan X en 3 y Y en 5. Muy bien. Exactamente es lo que dijiste. O sea, vamos a ver cómo se resume esto. Bueno, entonces, ¿qué devolvería en total? 8. Bien. Pero es como dijo la compañera. Esto en sí define una función que al aplicarle un parámetro me devuelve otra función que al aplicarle ese parámetro me devuelve la suma de los dos. O sea, del primer parámetro y del segundo. Es básicamente una función de dos parámetros. Solamente que lo estamos currificando. ¿Vieron que currificamos la suma el otro día? Bueno, esto es la currificación de la suma. Es básicamente, yo hago x, con esto fijo el valor de x. O sea que el resultado de aplicar x me daría sumarle ahí lo que sea que valga a x. Por ejemplo, si yo a esto le aplico 3, es sumar 3. Puedo definir a esa nueva función como sumo 3. Entonces ya puedo tener sumo 3 para toda la vida. Es lo que sería aplicación parcial, ¿no? Que lo vieron en la clase pasada. Aplicación parcial es fijo un valor para luego aplicarlo cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque me resuelve tener que hacer ciertas cosas o si me sirve tener ese valor fijado por alguna razón. Sí. Muy bien, porque dijimos, no dijimos, todavía no dije nada, pero se asocia, o sea, se van aplicando los valores inmediatamente hacia la izquierda. O sea, como que primero se agrupan estas dos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en las reglas de asociatividad, va a quedar más claro, pero siempre se asocia los dos primeros como de aplicación y luego el resultado de eso le aplicas lo segundo, pero se lee un poco así. Igualmente, si les sirve más, también es una forma que me sirve verlo, es como justamente, véanlo como los parámetros que le quieren pasar. Este es el primer parámetro, ese es el segundo parámetro. O sea, van en el orden que van. O sea, esto va a terminar siendo el primer parámetro, que es x, esto va a terminar siendo el segundo parámetro, que es y. Entonces, cuando evalúo todo esto, fíjense que si no le pongo el 3 y el 5, solamente tengo una definición de la función suma. Ahora, si le paso los dos números, tengo la función que me suma 3 y 5, ¿no? Tengo el resultado ese. Y si solamente le paso el 3, esto me va a terminar dando, ¿qué cosa? Una función que a lo que sea que yo le pase después, me le suma 3, ¿sí? Es un poco eso. Es como si acá en vez de tener el 1 fijado, hubiésemos tenido antes lambda i punto y le hubiésemos aplicado el 1, ¿sí? Es un poco eso. Esto sería como el resultado de hacer eso. O si esta función, de hecho podríamos llegar a esto mismo a partir de esto, si a x le pusiésemos 1. Se llamaría lambda i, se llamaría lambda x, no importa. Vamos a ver que los nombres de las variables ligadas no nos interesa tanto porque son justamente parámetros. Ustedes los pueden renombrar como quieran los parámetros. Pueden llamarle Pepe y Juan a los valores, a los parámetros de la función suma, que no importa. O sea, si suman Pepe y Juan va a sonar rarísimo, pero bueno, a fin de cuentas, si son números, sirve. Pero ya lo vamos a ver eso, el tema de variables libres y ligadas. Después tenemos esta, que ya es más compleja, pero podemos intentar dilucidar qué significa. Esto de acá, primero, o sea, lo más lógico sería ir de aparte, ¿no? Resolver cada expresión o entender cada expresión por separado. Esta expresión, ¿qué hace? Me ayuda a los nombres que se le pusieron. ¿Cómo? Evalúa x en f. O sea, recibe dos parámetros, una f y una x. Y lo que sea que hace es evalúa a la f en x. Es como, no quiero decir que es parecido al map, pero es algo parecido, ¿no? O sea, si yo tuviese un solo elemento, le digo, bueno, a ese elemento que sería el x, aplicarle la f. ¿Sí? Que la f es la que yo le paso a la función map, o a la función que yo querría. Bien, por ese lado ya tenemos. Esto de acá toma una función x y un parámetro, toma una función un f y un parámetro adicional x y evalúa f en x. ¿Sí? Es lo que hace.
totalmente común en cualquier programa de computación, ¿no? Esta otra función, ¿qué hace? Bien, perfecto. Esta función es la función suma 2. Le podemos dar un nombre, suma 2, ¿no? Recibe un solo parámetro y a ese parámetro le suma 2. Y acá, o sea, si viéramos esto como un todo, ¿cómo se reemplazarían cuando intentemos resolver esta expresión lambda? ¿Qué sería x? ¿Qué sería f? Este sería el segundo paréntesis y el 3. Bien. O sea, si hacemos lo que dice el compañero, nosotros primero, esto obviamente los parámetros se evalúan en el primer orden, decimos, ok, f la reemplazo por esto. Entonces ahora tendría una función que es lambda x, todo este choclo, x, ¿no? Y a eso lo evalúo en 3. Entonces, ¿qué me va a dar en total esto? ¿Cómo? 5. Bueno, vamos a verlo igual. Pero básicamente es esto. Esto sería en código, ¿no? Donde yo f la fijo, es este valor. Es una función, si se fijan, y hago que reciba un parámetro x. El x después se lo paso, es el 3. Entonces a la función suma 2 le aplico el 3, básicamente. Que le va a terminar dando 5. Es difícil esto, lo sé. Es complicado y sobre todo se va a poner más complicado ahora cuando veamos las reglas de notación. Que yo sé que los paréntesis muchas veces son omitibles y muchas veces son necesarios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos definir sin paréntesis. Pero hay veces que podemos prescindir de los paréntesis totalmente. Por ejemplo acá. Esta expresión, lambda x, y después entre paréntesis ponemos el m, fíjese que es exactamente equivalente a hacer esto. O sea, solamente estamos poniendo los paréntesis para separar cada expresión lambda por separado. Para como decir, ok, divido exactamente cada expresión lambda la divido por separado. Hay algunos ejercicios que nosotros les pedimos parentizar toda la expresión, o sea, dando bien en claro cuáles son las expresiones en cada caso, para que quede, por eso es más fácil llevarlo a manera de árbol, porque cada vez que ven un parámetro es una forma de decir, ok, de acá sale un nodo distinto, es una forma de llevarlo de esa manera. De hecho, el primer cuatri que dimos esto, el TP fue hacer un intérprete de cálculo lambda, que justamente tenían que de alguna forma, con los paréntesis y con todo, generar un árbol y operar sobre eso. Por ejemplo, acá determinar que el valor iba a terminar siendo 5. Bien, esto ya de por sí es muy claro, yo creo que no hace falta aclarar mucho con esto. Esto sí, esto es importante. La aplicación, si acuerdan que vimos variables, aplicaciones, abstracciones. La aplicación es asociativa desde la izquierda. Como dijeron allá, ¿por qué se aplica primero en el caso este del 3? ¿Por qué se aplica primero el 3 y no el x? Porque justamente la aplicación es asociativa desde la izquierda. Es decir que si yo tengo esto acá, puedo intuir que está queriendo decir esto. ¿Sí? Esto es equivalente a esto. Cuando yo tengo 3 aplicaciones así consecutivas, significa que primero tengo que aplicar n sobre m y al resultado de eso le aplico bn. ¿Sí? ¿Eso se entiende más o menos? O sea, es como cualquier asociatividad o regla de asociatividad cuando tenían por y más, que primero van los por y después van los más, bueno, algo parecido. Eso igual lo vamos a ver más acá cuando justamente mezclemos las dos cosas. Pero esto sería que primero primero resuelvo los dos primeros y recién ahí resuelvo el tercero, sobre el resultado de los dos primeros. Es importante porque si lo hacen al revés no les va a dar el resultado. Porque tiene sentido, ¿no? O sea, no... Tiene sentido que les dé otra cosa. Ahora, si explícitamente acá dijese paréntesis, ok, eso sí lo resuelve primero. Porque explícitamente dice el paréntesis que esto se resuelve primero y recién ahí el resultado de esto lo aplico en M. Pero si no están los paréntesis, ustedes tienen que determinar qué es esto. Tienen que inferir que está queriendo decir eso. ¿Preguntas? Vamos a la siguiente regla. Las abstracciones son asociativas desde la derecha. Nos cambió el orden. Ahora estas son asociativas desde la derecha. Entonces acá dice, ok, si yo tengo esto acá, yo tengo que asumir que los paréntesis están puestos implícitamente acá. Es decir que esto define una regla más chica y esto define una regla que engloba esto como el cuerpo de esta función. ¿Sí?
currying, básicamente. Solamente que visto al revés. ¿Esto se entendió más o menos? ¿Sí? Igual con la práctica lo van a ir viendo. De hecho, hay un montón de ejercicios de la guía que son justamente ubicar los paréntesis o tratar de entender las reglas de asociatividad. Así que ejercicio no les va a faltar. Y si no, se inventan una expresión lambda y ustedes le ponen los parámetros y se fijan. Hay un montón de herramientas para interpretar cálculo lambda online, así que no hace falta que les demos un TP, simplemente entran a, no sé, lambda online, ponen cálculo lambda online, les va a aparecer un millón de cosas. Lo vamos a ver en la práctica, de hecho. Y por último, la más difícil por ahí, porque mezcla las dos cosas, es la aplicación tiene precedencia sobre la abstracción. O sea que si yo veo algo así, o sea, esto de acá de la derecha, ¿qué tengo que resolver primero? La aplicación. O sea, esto lo toma como el cuerpo entero de la función. Que si se fijan es distinto del caso este. Si yo veo esto, digo, ok, el cuerpo de la función es todo esto. En realidad es lo mismo, en realidad. O sea, siempre lo que está después del punto lo va a asociar como que es todo una misma expresión. ¿Sí? Entonces lo tengo que poner entre paréntesis. Nada. Esas son reglas que ya les digo, o sea, por más que se los diga ahora, lo van a sacar con la práctica, no lo van a aprender, no van a salir aprendiendo acá. Pero es importante que lo tenga acá. Esta diapo, revísenla 80 veces cuando hagan los ejercicios, tenganla al lado, corroboren que sean así las cosas, porque esto les va a llevar a los resultados correctos. Así que esta sí memorícenla mucho, esta diapositiva. Bien, tema clave. Variables libres y variables ligadas. Variable libre, como dije, son las variables que dentro del contexto no están atadas a ningún parámetro de la expresión lambda que estamos tratando. Por ejemplo acá, la variable i. La variable i no está ligada a la expresión lambda x e y. Es decir, el valor de y no está ligada al contexto. Está por fuera el valor de y. ¿Se entiende? El valor de y vive en otro lado, porque yo no lo estoy fijando en ningún lado de la expresión. El valor de x sí es ligado. ¿Por qué? Porque va a depender del valor que yo le pase acá. Entonces el valor de x va a cambiar cada vez. Ahora el valor de y no va a cambiar nunca en este contexto, ¿se entiende? Por eso es libre. Va a tener un valor random. Es como si yo usase eso, una variable global. La variable global va a quedar en algún lado. O si yo predefiniese de alguna forma un valor en la expresión y ya quedase fijo. Por ejemplo, x más 5. Bueno, si yo llamo ahí 5, es el 5. El 5 va a ser siempre 5. Ahora el x va a quedar ligado a lo que sea que yo le pase. La definición formal de esto que acabo de decir existe y está acá. Que es básicamente ver cómo una expresión, cómo cada posibilidad de expresión, recordemos que vimos que están las variables, las abstracciones y las aplicaciones, cómo se evalúan las variables libres y ligadas en cada uno. Bueno, las variables libres de una variable es la misma variable. O sea, si yo tengo una x sola, obviamente no está ligada a nada, porque no tengo un lambda x en ningún lado. Entonces, x por sí sola es de variable libre. Ya luego, si me la encuentro en el contexto de una abstracción, fíjense, las variables libres de una abstracción que tiene parámetro x y cuerpo m son las variables libres de m menos x. Que tiene sentido porque partimos de acá. O sea, esto sería las variables libres de xy menos la x. Ya vamos a ver por qué la aplicación esta va a darnos que tanto x como y por sí solas son variables libres, pero luego le tenemos que restar la x porque estamos en el contexto de una abstracción. De hecho, lo que dice acá, las variables libres de una aplicación son la unión de las variables libres de m con las variables libres de n. O sea, se suman como un conjunto y si luego cuando vamos yendo hacia arriba nos encontramos que esta variable al final no estaba libre porque estaba ligada, le tenemos que restar efectivamente las variables ligadas que vamos a encontrar. Entonces vamos a tener variables libres en determinados contextos, pero que si nos vamos más arriba por ahí dejan de ser libres, porque al final estaban ligadas en algún nivel de la jerarquía estaban ligadas. ¿Eso se entendió? Bueno, todo vamos a hacer ejercicio en la práctica, así que esperamos afianzar conceptos hasta entonces. Pero vamos a hacer este ejemplo, que es el ejemplo que dimos recién. Las variables libres de f, las variables libres de la expresión que vimos recién, que es recibe un parámetro x y hace x y, o sea, una aplicación de y sobre x, ¿qué va a hacer?
como la tercera regla que vimos, ¿no? La tercera regla es esta, porque estamos en una abstracción, es las variables libres del cuerpo de la función menos la variable, menos el parámetro, ¿no? Entonces, es todo esto que me da acá, menos esto. ¿Cuál es el valor de esto de acá? Bueno, hay que ver la segunda regla. La segunda regla me dice las variables libres de una aplicación, que son la unión de las variables libres de cada una. Entonces esto me va a decir, las variables libres de esto son la unión de las variables libres de f por sí sola más las variables libres de y por sí sola. Menos x, porque esto menos x se mantenía. Estas dos son variables, así que las variables son variables libres por definición. O sea, las variables libres de una variable son la variable, básicamente. Entonces esto me va a dar, esto en sí me va a dar que las variables libres de x es x, las variables libres de y es y. Entonces la unión de esas dos me va a dar x e y. Le tengo que restar x, las variables libres son la y, ¿no? ¿Se entiende cómo se llega a esto? Es mucho mecánica, o sea, son largos los procedimientos, pero son muy mecánicos. Así que una vez que se aprenden las reglas ya está, no tienen mucho que hacer. Es solamente que es tedioso. Es tedioso porque es muy mecánico. Y son largas las cosas, a veces las expresiones son largas, hay que tener cuidado, pero no deja de ser extremadamente mecánico. Por eso nos da bronca a veces cuando los ejercicios, estos suelen ser los más regalos, porque son siempre iguales, solamente que cambia la expresión. Entonces, si practican y practican, con la guía, con incluso ustedes, generando funciones lambda, les tendría que salir de aquí todo. Siempre son iguales. Bien. Y bueno, las variables ligadas por defecto es la x, ¿sí? Porque si la variable libre es y, de las variables que están disponibles están x e y, entonces si y es la libre, x es la ligada. O es una de las ligadas. Pero las ligadas son por contexto, o sea, de vuelta, si yo me pongo en una parte específica del árbol, puede ser que x sea libre, pero luego sea ligada. ¿Se entiende? O sea, como que viendo el árbol entero, sea ligada. Generalmente igual le vamos a dar más bola a las variables libres porque tienen más implicancia matemática que las variables ligadas. Las variables ligadas no nos importan tanto, las variables libres nos van a servir para resolver las expresiones lambda. Pero lo vamos a ver en las próximas diapos. Bien, las variables libres de esto, ¿qué sería? ¿Qué tengo acá, primero que todo? ¿Qué? No, pero ¿qué es esta expresión en sí? O sea, si yo lo veo como la primera expresión que veo, ¿qué es? ¿Una aplicación, una variable o una abstracción? ¿Cómo? Abstracción. ¿Cuál es la abstracción? El x evaluado en x que retorna en sí. Vos mismo lo dijiste. Es el x evaluado en eso. ¿Eso cómo se llama? Aplicación. O sea, esto, la expresión en total, si yo lo veo en el primer nivel, es una abstracción. ¿Sí? Así que, ¿cuál es cómo calculamos las variables libres de una abstracción? Fíjense, por acá arriba está. Apuesten. Esta U la tienen que usar. Voy a dar esa pista. O sea, ¿cuál va a ser? ¿Unión de qué? ¿Unión de las variables libres de qué con las variables libres de qué? De x con la de lambda. X. Bien. Esto. ¿Sí? O sea, tengo la función y el parámetro. Eso es una aplicación, básicamente. Entonces, calculo las variables libres de la función de la izquierda y las variables libres de la función de la derecha, que va a terminar siendo parámetro de la función de la izquierda. Entonces, tengo las variables libres de x, unión, las variables libres de lo que sea que esté a la derecha, que es justamente, ¿qué? Una abstracción. La variable libre de todo esto lo calculamos ya. ¿Cuál es? Y. Entonces, las variables libres de todo esto, ¿qué va a ser? X e y. Pero me dijiste que la variable ligada era x. Sí, es x dentro de este contexto. Pero en el contexto más grande hay otra x que en realidad no es la misma x. De hecho dice que hay una ocurrencia de la variable libre, de la variable x, que es libre y otra que es ligada. Que obviamente esto nos va a confundir un montón. Y no solamente nos va a confundir a nosotros, sino que va a confundir a la computadora si efectivamente se encuentra con que es la misma la variable. Pero como dijimos, las variables ligadas tienen un nombre de casualidad. Esta variable x podría llamarse Juan Armando.
y sería otra función distinta. X siempre se va a llamar X, porque no es un parámetro, no le puedo cambiar el nombre. A los parámetros siempre les puedo cambiar el nombre. Entonces la puedo renombrar de una manera que no me conflictúe. Entonces yo digo, esto me conflictúa, bueno, esto lo llamo, no sé, Gerardo. Entonces ahora tengo la variable libre, la variable Gerardo, la variable X, la variable Gerardo, y después X y Gerardo. Gerardo e Y. Entonces las variables ligadas van a ser Gerardo y variables libres van a seguir siendo X e Y. ¿Se entiende? Las que no puedo renombrar son las libres. Las ligadas siempre las puedo renombrar. Entonces hay que hacer un proceso de, bueno, vamos a ver cómo se llama ese proceso, que vamos a llamarlo conversión alfa, ahora lo vamos a ver, que creo que es la variable, sí, es la siguiente diapositiva. Y justamente es un método para renombrar argumentos. ¿Para qué lo queremos renombrar? Para evitar conflictos con variables libres. Y permite desambiguar variables. Por ejemplo, en este caso, fíjense que lo que hace, dice, ya vimos que en este caso tenemos un conflicto, porque tenemos, dentro de los conjuntos de variables libres está también una variable ligada. Eso es porque se llaman igual, casualmente. Entonces yo lo que hago es, hago una conversión alfa, que es básicamente transformar las variables ligadas que me molestan a otro nombre. Entonces ahora en vez de llamarse X el parámetro, lo renombro a Z. ¿Se entiende? Y ya no tengo más problema. O Gerardo, bueno, me gustaba más que Z. O mi gato se llama Ricardo, por ejemplo, le pondríamos Ricardo. Bien. ¿Cuál sería, una manera totalmente naive y poco optimizada de resolver esto sería renombrar todos los argumentos a argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4 y que no me colisione nunca con ninguna variable libre? Bueno, eso igualmente podría haber una variable libre que se llame argumento 1 y me caga, ya de por sí. Pero suponiendo que no, igualmente es renombrar todas las variables ligadas porque sí, cuando quizá no me interesa. Entonces hay momentos donde me indica que yo tengo que hacer una conversión alfa. La solución de antemano podría ser siempre renombrar todos los argumentos a un nombre que sé que nunca me va a colisionar, pero vamos a ver que es innecesario. Ojo, en el parcial lo pueden medio que hacer. En el TP permitíamos que lo hagan, por ejemplo, pero se puede resolver tipo en el momento que efectivamente encuentran la colisión, lo pueden resolver ahí y es mucho más elegante y óptimo, si lo quieren ver de alguna forma. Bien, esto también tiene implicancias. ¿Por qué? Porque dos expresiones lambda son equivalentes si, obviamente, la estructura es la misma. Vamos a ver, cuando de estructura vamos a ver que el árbol sintáctico, que lo vamos a ver en la práctica, es el mismo. Lo único que cambia es que las variables ligadas se llaman distinto. Entonces, obviamente, esto es equivalente a esto. Porque por más que yo le pinté de color al parámetro de uno u otro color, es el mismo parámetro. Es exactamente la misma función. ¿Se entiende? Es lo mismo que si yo tengo una función suma que recibe A y B, es igual a la función suma que recibe X e Y. Exactamente igual, solamente que mi amigo decidió llamarlo A y B y yo decidí llamarlo X e Y. ¿Sí? Pero solamente los parámetros, solamente las ligadas. Si usa una variable libre, la función, como por ejemplo una variable libre que se me ocurre fácil, ¿cuál puede ser? No sé, dame la fecha de hoy. La fecha de hoy es una variable libre, porque no depende del contexto de la función. Yo digo, dame la fecha de hoy. Se la pide al sistema operativo, bueno, en el caso este, obviamente en cálculo lambda no existe la función dame la fecha de hoy, pero sería como algo así para tomar. O una constante global, que como dije ya está fijado el valor, está ahí, y eso es una variable libre. Bien, importante estas conclusiones. Porque de hecho hay unos ejercicios en la guía que te pide indicar si son equivalentes dos expresiones lambda. Que a veces son equivalentes porque no están reducidas aún. Reducidas significa llevarlos a la mínima expresión. Ya lo vamos a ver qué es eso. O porque o son equivalentes porque básicamente son iguales, solamente que tienen variables llamadas distintas. Hay ejercicios de la guía de eso. Bien. Reducciones beta. Acá se pone más picante. ¿Por qué? Porque ya vimos las reglas de las variables libres, las reglas de inferencia, la semántica de las expresiones lambda, que son variables, aplicaciones o
Abstracciones. Bueno, lo mismo ocurre cuando queremos reducirlas. Que reducirlas es... Bueno, dice, es la principal regla para reducir una expresión lambda. Existen otras reglas para reducir, o sea, no es la única función. Pero ¿qué queremos decir con reducir? Es evaluar todo lo que podamos dentro de la función lambda. Es decir, todo lo que podamos evaluar, resolver para llevar una expresión distinta, hacerlo. Se basa esencialmente en la sustitución de variables, es decir, tengo una función y unos argumentos, bueno, reemplazo en la función los argumentos y listo. Es esa sustitución, ¿se entiende? Muy sencillo, es tomar el parámetro y ubicarlo en el lugar que iría en la función que toma ese parámetro. Por ejemplo acá, es una función que recibe un x y tiene como cuerpo una expresión lambda que llamamos 1. A esta función yo la evalúo con E2, es decir que a x le voy a dar el valor de E2. Entonces todas las ocurrencias acá adentro, en el cuerpo de la función de x, las voy a sustituir por E2, ¿sí? No es nada más que una cuestión de evaluar los parámetros en cuestión. Bueno, acá dice, para reducir la expresión de la izquierda se debe reemplazar en E1 todas las ocurrencias del parámetro x por el argumento E2. Vamos a verlo con ejemplos. Bueno, primero antes de ver con ejemplos, vamos a ver ejemplos porque vamos a hacer así, pero hay 5 casos que nos podemos encontrar con esto. El caso más feliz, el de una variable a secas. Si yo tengo que sustituir todas las ocurrencias de una variable por un valor, ¿qué me devuelve? O sea, ¿qué termina resultando? O sea, fijémonos, de este lado tengo la expresión en total. O sea, la expresión que yo tengo. Y esto me dice, ok, reemplacemos todas las ocurrencias de x por e. ¿Qué me va a dar como resultado? Si lo de acá es lo que tengo que reemplazar. E me va a dar. Bueno, lo dice ahí, o sea, no tenía mucho sentido agregar porque igual lo decía. Pero es básicamente eso. El caso más fácil es el de la variable, nuevamente, porque dice, ok, si yo esa variable la quiero sustituir por e, y bueno, la sustituyo y listo. Por ejemplo, acá me dice esto. Cuando yo parto acá, digo, ok, sustituyamos esto acá, ¿no? O sea, estoy aplicando este argumento sobre esta función. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Dice, ok, todas las ocurrencias de x, reemplacémoslo por esto acá. Si se fijan, o sea, esto se traduce a esto, si hacemos la reducción beta. Nos quedamos con el cuerpo de la función, de la abstracción, y decimos todas las ocurrencias de x, las tenemos que reemplazar por el argumento, justamente. Lo cual me va a dar como resultado esto mismo, porque es la única ocurrencia que tenemos de x. Tenemos el otro caso, tenemos el caso de una variable que no es la que yo estoy buscando reemplazar. Fíjense que digo y es distinto de x. Entonces, si yo quiero reemplazar todas las ocurrencias de x por e en una expresión que es y, ¿qué me va a dar como resultado? Y, porque no hay ninguna ocurrencia de x, entonces va a quedar igual. No hay nada que reemplazar. Entonces me queda igual. Esto obviamente solamente en el caso donde y es distinto de x. Si fuese el mismo, no. Esto es muy mecánico de vuelta. O sea, si ustedes siguen estas reglitas, van a sacarlo de taquito. El tema es que tienen que ver en qué regla encaja. Pero es práctica nomás. Bueno, el mismo caso de antes, solamente que ahora en vez de llamarse lambda x, es lambda x w. Entonces decimos, ok, en el cuerpo de la función, que es w, reemplazar todas las ocurrencias de x por esto. No hay ocurrencias de x, queda w. Se nos complica más. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo? Sí, expresiones, pero ¿qué están haciendo? Una aplicación. Es la aplicación donde aplico E1 en E0, ¿no? Esto sería el caso de reducir cuando tengo una aplicación. O sea, las ocurrencias de X las tengo que reemplazar por E cuando yo tengo una aplicación como el cuerpo de la función, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, para este caso reemplazo todas las ocurrencias de, o sea, en E0 reemplazo todas las ocurrencias de X por E y en E1
reemplazo todas las ocurrencias de X por E. Es decir, como que resuelvo las dos por separado y después efectivamente hago la aplicación cuando necesito hacerlo. Por ejemplo acá, bueno, los ejemplos son kilométricos, ¿no? Porque todo es kilométrico en cálculo lambda, porque lamentablemente como todo es una función, todo es difícil de escribir, hasta la expresión más pelotuda que se les ocurra. Pero bueno, en este caso tenemos una función grande que toma un parámetro X y está evaluada en W, ¿no? O sea, siendo que están los paréntesis, es eso lo que ocurre. Y fíjense que el cuerpo de la función es esta aplicación. Yo tengo una función del lado izquierdo y otra función del lado derecho. Cuando digo evalúo todo esto en W, lo que me está diciendo es, ok, reemplacemos todas las ocurrencias de X con W en el cuerpo de la función. Según esta regla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como es una aplicación, tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X en el lado izquierdo y todas las ocurrencias de X en el lado derecho por W. Fíjense qué es lo que está haciendo acá. Entonces, donde dice X, voy a poner W. ¿Sí? En los dos casos. Y queda igual, que sigue siendo una aplicación, pero reemplazo de los dos lados también. Es recursivo. Es recursivo para los dos lados, ¿no? Si lo quieren ver como un árbol y como un algoritmo de árboles, sería algo que recorre todo el árbol sí o sí, con lo cual termina siendo ODN, ¿no? Si lo fuese solo sobre una rama, sería log n, por ejemplo. Estoy tratando de llevarlo igual a lo que conocen, pero no sé si es mejor o peor. Honestamente. Cuarto caso, dijimos que había 5. Tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X por E cuando de este lado tengo una abstracción. ¿Y qué me dice acá? Pues yo soy una abstracción que define un nuevo X. Es decir, que esto es igual, se llama igual que esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, siempre tiene predominancia, pasa también en cualquier función que ustedes escriban en cualquier programa. Si ustedes redefinen una variable, si ustedes tienen una variable más grande, tipo, están definiendo un scope. Por ejemplo, en un for, ¿no? Ustedes hacen, no sé, tienen, no sé si van a ver algo, pero ahora prendo la luz. Pero tienen, por ejemplo, x igual a, no sé, 4, y luego hacen for int, esto en C, ¿no? Int x igual a 0, x menor a 5, x más. Este valor de x le chupa 30 huevos a este pedazo del código, ¿no? O sea, esto hace así. O sea, esto es un scope distinto, es un scope más reducido. Entonces la definición esta de x, no importa porque va a tomar una nueva definición x. El sentido que va a tomar x acá es el de este scope. Siempre va a tomar desde el scope más reducido. Entonces acá como es ese caso, la función se mantiene igual, porque dice, el argumento es el mismo, pero esta definición del argumento va a tener prioridad sobre la otra función del argumento, sobre la otra definición del argumento que viene de más arriba. ¿Por qué? Porque justo estoy redefiniendo el scope, esa función dentro de mi scope más reducido, va a tener prioridad. Es más fácil verlo con algo de programación que ya conocemos, que es así porque viene de acá, es justamente por esta razón, pero es difícil entenderlo así por sí solo. Yo diría que piensen en un caso como este, que me parece el más común que se hayan encontrado cuando programaron alguna cosa en una materia previa. Lo vamos a ver acá con un ejemplo. Bueno, acá me dice reemplazar las ocurrencias de, está queriendo evaluar todo esto con z. Entonces reemplazo todas las ocurrencias de x por z dentro de esto. Ahora, como esta abstracción define un parámetro que se llama x también, en realidad lo que está acá dentro de x se refiere a este parámetro, no al que me viene de afuera, las ocurrencias anteriores. Entonces esto se mantiene igual. ¿Sí? De vuelta, si siguen las reglas igual no tienen que entender un poco esto, sino que realmente solamente tienen que atacarse las reglas. Si lo quieren entender, les aconsejo, por su bien, que lo lleven a algo que conocen. Por ejemplo este pedazo de código. Bien, y este es el caso más feo de todos, que es el quinto caso y el más complicado.
Fíjense todas las condiciones que tiene este caso. O sea, fíjense que ustedes cuando vayan resolviendo reducciones, tienen que ir desde el caso más choto hasta el caso más complicado. Entonces, dicen, ¿machea con este? No. ¿Machea con este? No. ¿Machea con este? No. Ojalá que machee con este, ojalá que machee con este. Si no machea con ese, van a caer seguro en el caso último. ¿Y cuál es el caso último? Es este donde yo quiero reemplazar todas las ocurrencias de x por e cuando lo que tengo en el cuerpo de la función, cuando el cuerpo de la función se ve esto, ¿no? Es una nueva abstracción, pero la abstracción define un parámetro y. Entonces todo lo de acá, todas las ocurrencias de x acá sí van a referirse a este x que estoy queriendo reemplazar. Y esto resulta en el reemplazo de las ocurrencias de x en E0, que es justamente lo que digo. Bueno, esto dice, ok, en el cuerpo de la función reemplazo todas las ocurrencias de x. Que si yo lo veía solamente en el contexto de este lambda i, para mí x era una variable libre, pero claramente no era libre porque venía ligada de antes, porque estoy ahora reemplazando las ocurrencias. Entonces las condiciones para entrar en este caso sería que i sea distinto que x, obviamente. Si fuese que i es igual a x, estaríamos en el caso anterior, entonces obviamente estamos hablando de un caso distinto. Y además, que i no pertenece a las variables libres de e, o sea, de esta e. ¿Qué me estás diciendo? O sea, no entiendo nada. Realmente no entiendo nada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué me anuncia que no puede pertenecer a las variables libres de e? Porque, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo una expresión lambda de 2 parámetros, podemos decir, ya a esta altura. Más o menos siempre nos vamos a referir a una expresión de 2 parámetros cuando tienes esa continuidad de cosas. En realidad son expresiones parciales, ¿no? Pero digo, a todo este choclo le aplico z. Entonces, ¿qué argumento va a resolver primero? Bueno, el x, obviamente. Entonces va a decir, todas las ocurrencias de x las reemplazo por z, dentro de todo esto. Ahora, nos fijamos esto, ¿no? ¿Y es distinto de x? Sí, es distinto. Claramente no es la misma, no se llaman igual. ¿Y pertenece a las variables libres de z? No, obviamente no, porque las variables libres de z es z, nada más. Entonces, y no pertenece a las variables libres de z. Bien, entonces el reemplazo es muy fácil. Es solamente reemplazar las ocurrencias de x en el cuerpo de la función. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente sí pertenece a las variables libres? No, este es otro caso feliz. Sí, este es otro caso feliz, ¿no? ¿Dónde? Sí. No, este es otro caso infeliz. No, este es un caso infeliz, perdón. Es un caso infeliz. Vamos a ver si efectivamente pertenece a las variables libres de e. Bueno, quiero reemplazar i en todo esto. O sea, tengo que hacer la reducción de la reducción beta de esto, de esta expresión. Lo que significa aplicar i sobre la función de la izquierda. Entonces reemplazo todas las ocurrencias de x por i. En este contexto me fijo, x es igual a i. No, ¿está bien? O sea, hubiésemos chequeado todos los casos anteriores, ¿no? Primero tenemos que chequear todos los casos anteriores. Ya sabemos que no va a ser porque justamente está puesto el ejemplo para que no machee con ninguno. Pero tendrían que machear con todos los previos. Si no machea con ninguno, van a este caso. Y se fijan. Bueno, y es distinto que x. Tiene lógica, porque si no estaremos en el cuarto caso. Y ahora me fijo. Esta es la parte importante, porque si no tengo que hacer un paso extra. Ya vamos a ver cuál es el paso extra. Pero me fijo. Y esta i, que es la del lambda, ¿no? Pertenece a las variables libres de e, que es lo de acá. ¿Cuál es la variable libre de e? ¿Cuáles son las variables libres de i? I. Entonces, i pertenece a las variables libres de i. Sí. Entonces está bien. Acá explota. Excepción. Tipo excepción, panic, muere la computadora, pantalla azul, todo. ¿Por qué? Esto me va a decir, ok, devolvé una función que recibe un parámetro y retorna ese parámetro. Pero no, es mentira, porque este parámetro no significa el mismo que venía de antes, necesariamente. Esto es una definición de un nombre nomás, que justo coincidía con el argumento que me pasaron. Es una casualidad, pero yo no quiero que la función represente esto efectivamente. Podemos saber que eso es un error. Es fácil demostrar que es un error eso. Esto es un valor específico
Esto es un nombre que se le da de casualidad. Yo no estoy queriendo referirme con este nombre a este valor, pero acá lo estoy tomando como tal. Ese es el error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar esto? Con las herramientas que vimos hasta ahora. Conversión alfa. ¿Qué capos que son, loco? Bien. Acá dice, si pertenece al conjunto de variables libres de, entonces deberíamos aplicar una conversión alfa. ¿Para qué? Para que en realidad este i, renombrarlo para que ya no tenga que ver con las variables libres de cosas. Entonces, lo renombro a otra cosa que no me colisione con las variables libres de e. En este caso justo es i. ¿Cómo lo puedo renombrar, por ejemplo? No, quería que digan Gerardo. Para algo lo dije. Pero bueno, básicamente, ustedes dieron la solución correcta, z. El nombre aburrido de mierdas. Entonces, lo que me va a decir acá es, si yo tengo este caso, no es que no puedo seguir, simplemente tengo que asegurarme de hacer una conversión alfa para continuar. Estos son los casos donde yo digo que ahí sí son necesarias hacer las conversiones alfa. Pero se los va a dar la misma reducción. Les va a decir, che, hacer una reducción alfa. O sea, cuando te encontrás en este caso, vas a ver que las variables libres, o sea, que el argumento que pertenece a las variables libres de la expresión de reemplazo, entonces ahí haces la conversión alfa. Es el único momento donde es estrictamente necesario. Si la hacen antes, obviamente nunca van a caer en este caso porque reemplazaron todo antes, todo se llama distinto. Por ejemplo, hacen un hash. Si lo quieren hacer algorítmicamente, ¿no? Hacen un hash de todas las variables libres, hacen un hash de todas las variables, o sea, de todas las variables. Y se fijan que ninguna se repita, ni las ligadas, ni las libres, ¿no? Entonces siempre se aseguran de poner nombres distintos, si ven unas que son iguales, las reemplazan y listo, y ahí se evitan toda colisión. Esa sería la forma más chota y menos óptima de hacerlo, porque lo pueden hacer directamente cuando se encuentran con este caso. Bien. Esas son las 5 reglas. Estas diapos, como la de reglas de inferencia o de notación, como decía ahí, las de variables libres, y la primera de todas que definía qué es una expresión lambda, que puede ser una variable, una aplicación, una abstracción, de memoria, pero de memoria, porque no hay nada difícil más que aprenderse las cosas de memoria y practicar. Así que a repasar eso. Profe, Sí. ¿puedes repetir la cuarta? ¿Esta? O sea, ¿este caso acá? Sí. No, que... ¿Entendiste este caso o no viste? O sea, no sé, igual lo voy a prender la luz a ver si se ve. Ah, están atrás, ¿no? Sí, la puta. Bueno. Ahora prendo la luz igual antes de que termine la clase, pero esto básicamente... voy a hacer algo muy verga. ¿Ahí se ve un poco? Sí. Bueno. Ponele. ¿Algo así? ¿Algo así? No sé, algo que se ve. Bueno. Acá estoy definiendo un x igual a 4. Y yo acá defino un for que define otra variable que se llama x también. Entonces, esta x, o sea, lo que sea que vaya acá dentro del for, si yo escribo x acá, ¿qué valor de x va a tomar? Va a tomar este valor de x, no este valor de x. Ahora, cuando salga de este scope, acá x va a valer 4. Pero adentro de este scope va a valer, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, todo lo que dependa del for, ¿no? Tipo, depende de la iteración en la que esté. Pero va a depender del valor que tenga esta ocurrencia de x, no esta ocurrencia de x. Por eso acá es el mismo resultado que se espera en este caso. Y no puedo apagar la linterna. Ahí va. Cuando yo me encuentro que tengo que reemplazar las ocurrencias de x en acá, digo, pará, pero esto ya está definiendo x. O sea que las ocurrencias de x que hayan acá refieren a esta x, no la que venía de antes que yo tenía que reemplazar. ¿Se entiende? Vamos a ver el ejemplo que vimos antes, a este. Fíjate que acá se llama lambda x y acá también se llama lambda x, de casualidad, porque de vuelta son nombres de parámetros. Justo pasó que tu amigo y vos llamaron a los parámetros de dos funciones distintas que se encadenan con el mismo parámetro. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque va a tomar el valor de x que corresponda. Cuando yo defino x acá adentro, me refiero, o sea, x acá adentro, tengo que ver cuál es la primera aparición de una ligadura que aparece de x. Es este de acá. Entonces se refiere a este x. Posta que se va a ver mucho más claro, igual cuando hagamos los árboles de sintaxis en la práctica, pero
se refiere a esta x. Lo vamos a poder ver en el árbol porque si nosotros vamos hacia arriba en el árbol, la primera vez que crucemos x va a ser esa ocurrencia de x. Las anteriores ocurrencias de x no nos importan para esta x de acá. Siempre va a importar la más específica, que es la que está más abajo en el árbol. No sé si con eso te contesté, igual, pero te juro que o sea, si me esperás a la práctica, espero que te quede más claro. Y si no, bueno, te guardamos un lugar para el año que viene, que es el 4G. No, mentira. Pero, no, joda. Pero el pasa es que se va a entender con la práctica, o sea, es una cuestión de práctica. Pero lo importante es que vos igual no tenés que entender mucho, no tenés que entender igual cuál termina siendo el significado. Lo que importa es eso, si vos te cruzás con este tipo de expresión, fíjate que acá podemos directamente decir, che, me encontré con este tipo de expresión. No, este no era este. Me encontré con este tipo de expresión, fíjate que esto machea con esto. O sea, esto de acá en pinta es igual a esto. ¿Sí? O sea, solamente que reemplazás E0 y E por los valores que son. Pero esto machea tal cual con esto. Entonces, ¿cómo lo resolvés? Haciendo esto. Entonces esto lo tenés que poner igual. O sea, si te dice esto acá, lambda x E0, que yo lo identifico como que es esto, lambda x E0, bueno, como resultado es lambda x E0. No hace falta que después lo razones con el tema este. Yo digo, sirve para entender cómo se aplica a lo que conocemos como programación actualmente. Pero viene de acá, viene de esta lógica. Pero no hace falta que tampoco se entienda tanto. O sea, si seguís la regla ya deberías poder hacerlo. De hecho, en el TP era solamente escribir las reglas. O sea, no tanto entender tampoco cómo funcionaba en sí. Si seguimos la regla de la tabla, funciona joya. Bien. Si lo pueden entender, mejor. Pero si no, la regla es la regla. O sea, es como me dicen, che, no sé, voy a un trabajo y me dicen, che, las cosas se hacen así, así. Bueno, lo hago tal cual, copio lo que me dijeron y listo. Martillo acá, no sé, serrucho acá, listo. No sé, cualquier analogía. Bien, vamos a un ejemplo de una reducción. Tenemos 15 minutos de teórica y faltan 29 diapositivas. Así que vamos a tener que meterle. Bueno, un ejemplo de una reducción. Por ejemplo acá, ¿qué implica esto? Bueno, me dice, yo quiero resolver esto, que es aplicar los argumentos sobre las funciones, básicamente. Entonces aplico este argumento sobre esta función, que significa reemplazar todas las ocurrencias de x por 5 en el cuerpo de esta función, que básicamente es reemplazar 5, te va a quedar 5 más 1, ¿no? Y te va a devolver 6. Es lo mismo que vimos antes, solamente que explicado ahora en términos de cómo sería la reducción efectivamente, siguiendo las reglas que vimos. Bien, la misma expresión que vimos antes, vamos a ver cómo se traduce en reducciones beta. ¿Qué tengo que aplicar primero? El primer parámetro. ¿Por qué? Por lo que vimos en las reglas de asociatividad. Entonces, reemplazamos todas las ocurrencias de x por 3. Nos quedamos con el cuerpo de x, y ahí en el cuerpo de x es que reemplazamos todas las ocurrencias de x por 3. Vemos en qué caso estamos. Estamos en el quinto caso, si lo piensan, porque estamos en el caso de que tenemos una abstracción, pero x no es igual, o sea, este x no es igual a este. O sea, el argumento que yo estoy teniendo que reemplazar no es el mismo que se llama acá. Entonces, estoy en el quinto caso, ¿sí? Estoy en el caso de acá. Fíjate que la pinta es igual a este caso. Es esa pinta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fijarme. ¿Y pertenece a las variables libres de 3? No, porque 3 es un valor concreto. No pertenece a las variables libres de 3. Entonces estamos todos ok. Podemos seguir. ¿Qué sería seguir? Reemplazar en el cuerpo de esta todas las ocurrencias de x por 3. Con lo cual va a fijar el valor de 3. Ahora me queda esto. Entonces, ¿qué me queda por aplicar? Bueno, 5. Reemplazo todas las ocurrencias de y por 5. Y estoy en el caso donde tengo una aplicación. Entonces sería reemplazar todas las ocurrencias de i en 3, que obviamente no tiene ocurrencias de i. Y reemplazar todas las ocurrencias de i en i, que obviamente tengo que reemplazarla. Que eso sería el equivalente al primer caso. Lo que me va a terminar diciendo que tengo que reemplazar i por 5. Me va a terminar quedando 3 más 5, obviamente. Bueno. Este también es uno de los casos que vimos. Van a ver que, bueno, en cuál de los casos entra. O sea, tengo que reemplazar todo esto que es mi argumento, todas las ocurrencias de f,
con todo esto, ¿no? En esta función. Entonces me queda, yo tengo que reemplazar todas las ocurrencias de f. A ver, tenemos que ver en cuál caso estamos. Estamos en el quinto caso porque x no es igual a esto. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Además de eso, ver si y este y de acá pertenece a las variables libres de este y, de la e. Con lo cual, esto no, porque x es variable ligada, no es variable libre, así que estamos todo ok. Podemos directamente hacer el reemplazo de x en lo que sea, de f en lo que sea que tenemos acá en el cuerpo. Lo reemplazamos y ya. Y ahora nos queda una expresión más cortita, obviamente. Siempre nos van a quedar cada vez expresiones más cortas. A veces no, a veces tienden a crecer por si tenemos redundancia o algo de eso. Por ejemplo, la recursión. Se puede modelar recursión con calculanda, obviamente. Y eso puede hacer que me crezca infinitamente la función a aplicar. Pero bueno, generalmente van a tender a reducir. Justamente. Y ahora me queda aplicar el 3. O sea, reemplazar todas las ocurrencias de x en el cuerpo de la función por 3. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a aplicar... Esto es una aplicación, entonces estamos en el tercer caso. Va a aplicarlo tanto acá como acá. Acá es fácil, porque tengo que reemplazar x por 3. Acá estamos en el cuarto caso, porque x es igual al parámetro. De hecho, vamos a estar ahí, vamos a ver eso. Bueno, acá lo hizo más rápido. Pero bueno, hay un paso intermedio que es en la aplicación, ¿no? Esto es una aplicación. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Tenemos que hacer el reemplazo de ocurrencias tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El lado izquierdo es estamos en el cuarto caso porque tiene la pinta de lambda x, e, y acá lo que estoy llamando es x, así que se llaman igual. Estoy en el cuarto caso, queda igual. Del lado derecho es simplemente una variable, la reemplazo por el valor y ya está, por eso queda así. Y ahora cuando hago esta reducción es la más pava, me va a quedar obviamente 5. Esto, bueno, si se fijan, es enorme el ejemplo. Acá no hay ningún número, nada, es todo letras. Es imposible llegar a algo. Les recomiendo que esta la vean por su cuenta, principalmente porque no tenemos tiempo. Así que esto, si quieren hacer la corroboración, háganlo, pero es lento. La cosa es que es hacerlo lento, no hay que complicarse. No es difícil, simplemente es molesto, es mecánico y tiende a confusiones. Pero lo más importante es que lo hagan despacio y tranquilos. Lo van a ver más fácil con el lápiz que conmigo diciendo estos reemplazan tanto, pues se va a confundir más así. Bueno, esto sí es interesante, esto sí voy a hacer una mención. Dije que se puede hacer como algo recursivo, de alguna forma. Bueno, se puede hacer algo recursivo en el ejemplo de, por ejemplo, esto, ¿no? Tengo una función que recibe dos funciones, o sea, que recibe un parámetro y lo duplica. O sea, a x le aplica x. ¿Y con qué lo evalúo? Con la misma función. O sea, exactamente la misma función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto me va a terminar, si lo evalúo, me va a dar el mismo resultado. ¿Se entiende? O sea, evaluando. O sea, x con esto va a terminar dando que me dé exactamente la misma expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Me queda un loop infinito. O sea, en cálculo de lambda podemos tener un loop infinito también. La mínima expresión lambda que causa un loop infinito es esta que se denominamos omega, que es esta de acá. Si ustedes en algún momento ven esto en el parcial, o en cualquier lado, sepan que implica que van a tener, están lidiando con la función que implica el loop infinito. ¿Significa que cada expresión que tenga esto va a terminar en loop infinito? No, ya vamos a ver por qué no. Pero ténganlo en cuenta porque es importante notar, si ven este patrón puede ser que se les complique en algún punto. Y siempre lo denominamos con omega, así que si ven omega también quiere decir esta función. Bien, nos vamos a quedar hasta más o menos y 10 y después ahí hacemos la pausa. Sí. ¿Pasa el loop infinito porque x son todo lo mismo? No, porque si vos reemplazás, o sea, si vos haces la reducción beta de esto, ¿no? O sea, pensá que haces la reducción beta de esto. ¿Qué es? Aplicar este argumento, o sea, reemplazar todas las ocurrencias de esta x por todo esto de acá. Fíjate que es reemplazar en el cuerpo de esta función xx por esto de acá. O sea, si reemplazo ambas ocurrencias de x por eso de acá, me queda exactamente la misma expresión que antes. O sea, es como el meme de que saca Moe a Barney del coso y está ahí adentro también. No sé si siguen siendo los memes de los Simpsons algo popular, posiblemente no, pero bueno, es la única analogía que tengo. Si encuentran algo con Fortnite y streamers, me avisan, así me actualizo.
Pero, nada. Bien. Redex. Esto es una definición más formal de algo. Es como darle un nombre. Redex básicamente es un acrónimo de reducible expression. Que una expresión reducible es justamente una expresión que puede seguirse reduciendo, ¿no? Si no puede seguirse reduciendo, no es una redex. Hay expresiones que no pueden seguirse reduciendo. ¿Por qué? Porque no tengo argumentos, o simplemente porque por la naturaleza propia de la función, de la expresión, no se puede reducir. En cambio, todas las expresiones que vimos al principio, todas en un principio, esta es una expresión reducible. ¿Por qué? Porque efectivamente puedo reducir, puedo hacer los reemplazos que me dice acá o acá. Esta expresión grande es una expresión reducible. El resultado final, no. El resultado final no es una expresión reducible. O sea, el 5 ya no es reducible, porque es la mínima expresión de esa expresión inicial. Decimos que una expresión lambda es una redex si puede ser reducida utilizando el método de reducción beta. Una expresión lambda puede estar conformada de múltiples redex. Esto lo vimos en otros casos, por ejemplo. Acá, por ejemplo, esto es porque esto de por sí, este pedazo solo es una redex. Si le sumamos esto, aparte es otra redex, pero en sí está conformada por varias redex. Puede estar conformada por múltiples o por ninguna, también. O sea, puede ser que solamente sea la primera expresión que sea una redex y después en sí no tenga ninguna subexpresión que sea una redex en sí. Decimos que una expresión está en forma normal si no puede ser reducida mediante el método de reducción beta, es decir, no contiene ninguna redex. ¿Qué significa eso? Que que reducimos y llegamos a la mínima expresión, al máximo que podemos reducir. Una vez que llegamos a eso, estamos en la forma normal. Generalmente cuando decimos reduzcan esta expresión, quiere decir llévenlo a la forma normal, que es reduzcan todo lo que puedan, o sea, hagan todas las sustituciones y reemplazo de argumentos y todo, hasta que ya no puedan hacerlo más. No significa más que eso. Y hay algo que George, porque estaba totalmente al pedo el muchacho, hizo un teorema con un muchacho llamado Rosser, que dice que no importa en qué orden se aplican las reducciones, siempre se llega al mismo resultado. Es decir, si es reducible, entonces existe una única forma normal. No importa si vos vas por el carril izquierdo o por el carril derecho, siempre vas a llegar a lo mismo si haces la reducción. Es una afirmación bastante importante. ¿Por qué? Porque nos da, primero que nos menciona dos formas distintas de reducir. De mínima. Y nos dice que no importa qué reducción hagamos, siempre si llegamos a la forma normal, va a ser la misma, independientemente del caso, del camino que hubiésemos tomado para reducir. ¿Por qué decimos que hay dos caminos para reducir? Pues podemos evaluarlo de esta manera, ¿no? Esto acá, ¿grande qué es? Es una expresión lambda, pero ¿qué es particularmente? ¿Qué es lo primero que vemos? Una aplicación. Es decir, que esto podría significar, reemplacemos esto acá, ¿no? Esto sería, o sea, reemplazar todo este choclo entero acá adentro. Pero uno podría decir, pero pará, esto también es una expresión reducible. ¿Por qué? Porque la puedo achicar. Si esto lo aplico, o sea, si esto lo evalúo, me va a quedar i. Entonces yo puedo optar por dos caminos. Inyectar todo este choclo acá, sin evaluarlo, o evaluarlo y luego reemplazarlo ahí. No son dos caminos posibles. Y los dos me llevan a lo mismo. O me deberían llevar a lo mismo. ¿A qué cosa que vieron en la clase pasada se les asemeja eso? Algo de... Por ejemplo, esto sería... Si yo reemplazo todo esto acá directamente, y luego lo evalúo, ¿qué estoy haciendo? Estoy retrasando la evaluación del argumento. ¿A qué se parece eso? Sí. Que como vieron que tenía un nombre, que de hecho es igual a como se llama acá, que lo voy a poner. Bueno, esto es lo que decía antes. Primero evalúo esto. O sea, primero evalúo esto, me va a quedar como resultado de esto. Si evalúo primero esto, me va a quedar esto acá y esto resuelto, lo de la derecha. O sea, esto, bueno, va ahí. En cambio, si yo hago el choclo de primero, tomo esto completo, lo reemplazo tal cual y luego esto lo resuelvo, me devuelve ahí también. Entonces, por los dos caminos me da igual. ¿Cómo se llamaban? Call by name y call by value.
Exactamente lo mismo. Porque justamente esa lógica viene de acá. La idea de reducir los argumentos lo más tarde posible, evaluar los argumentos lo más tarde posible, viene de acá, de esta idea. Yo podría seguir por cualquiera de los dos caminos y me debería llevar lo mismo. Lo mismo ocurre en un código que ustedes tengan en Scala para ser exactamente igual, o en cualquier lenguaje que tengan, que soporte ese tipo de operetas. La definición de cada estrategia, esto lo llamamos estrategias de reducción, son call by name y call by value, que call by name es reducir los argumentos lo más tarde posible. Eso se machea con lo que vieron en la clase pasada, que es yo reemplazo directamente el argumento tal cual como viene y recién después lo evalúo. Eso sería lazy. Esto sería más asociado a lo que es laziness. Tiene una regla de aplicación que es en cada paso resolver la regex más a la izquierda y más externa posible. Es muy difícil de interpretar esto, pero básicamente significa, resolverlo rosa primero. Y el call by value, que es tipo, los argumentos, achiquémoslo lo antes posible y después recién ahí los aplico en la función. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los lenguajes de programación? Sobre todo los que no soportan laziness. Así que hacen eso. Que sería justamente reducir el argumento a la mínima expresión y recién ahí reemplazar el argumento en la función de la izquierda. ¿Cuál es la regla de la aplicación? Es en cada paso ejecutar la expresión más a la izquierda y más interna posible. O sea, si yo tengo más expresiones a resolver, porque tengo una ejecución de aplicaciones, por ejemplo tengo MNLP, son todas expresiones, son 3 aplicaciones. Agarro la de más a la izquierda posible y la más interna. Es decir, si se pueden resolver, si la segunda es una regex, la resuelvo. Y recién ahí la aplico. Estrategia de reducción. Bueno, acá están los dos casos, ¿no? En un caso, fíjense que en call by name hace la sustitución del choclo entero y en call by value hace la sustitución primero de esto, o sea, evalúa primero los argumentos. Fíjense que primero resuelve toda esta parte y recién cuando va a sustituir X, lo sustituye por algo mucho más chico, ¿sí? Los dos llegan a lo mismo. Igual George me cagó porque hay un caso donde no van a llegar a lo mismo. Que ustedes ya lo vieron cuando vieron laziness. ¿Cuándo se les ocurre que no llega a lo mismo? Lo vieron en la otra clase seguramente. Hay un caso donde no llega a lo mismo. Que es más, en un caso no llega. Bueno, ¿se acuerdan del omega que vimos? Bueno, fácil. Si mi argumento es omega, obviamente si yo evalúo omega, voy a tener un loop infinito, porque es la definición de omega. Evaluar omega es llegar a un loop infinito. Ahora, call by name, fíjense que call by name en este caso, a la función que le estoy pasando del omega, o sea, esto es así, ¿no? Esta es la expresión principal. Si yo hago call by name, significa todo esto, metelo acá. O sea, reemplazar todas las ocurrencias de X por esto. Pero fíjense que no hay ninguna ocurrencia de X, entonces me deshago del loop infinito. Entonces, si yo sigo evaluando, por cómo se hizo la sustitución, voy a tirar a la basura el loop infinito. Ahora, si yo hago call by value, obviamente primero voy a intentar reducir el argumento, y justo el argumento es el loop infinito, entonces voy a quedarme en el loop infinito. De casualidad, call by name, en este caso, termina, y en el otro caso no. Entonces, ¿cuál es la ventaja de call by name? Es que en algunos casos puede terminar cuando en otros casos call by value no. ¿Entiende? Hay casos donde call by value, si no puede terminar, no va a terminar nunca. Ahora, call by name puede ser que en algunos casos evite el loop infinito. ¿Se entiende? O sea, puede ser que en algunos casos termine. No me lo garantice igual, porque si acá igual hubiésemos usado X, o sea, si el cuerpo de esta función usaba X, cagamos. En algún momento se va a evaluar. Pero como justamente tomaba X, pero lo tira a la basura, bueno, que es lo que pasa en una función lazy, quizás nunca termino evaluando el argumento porque falló antes, ¿no? Tipo, tengo un if, y digo if algo, al final no lo evalúo, listo, zafé. Pero justamente es la ventaja de call by name por sobre call by value. La ventaja es que es esa, que hay algunos casos donde, hay un subset de casos donde call by value no va a terminar y call by name sí. Hay algunos casos donde ninguno de los dos va a terminar.
que es eso, donde sí o sí va a tener que evaluar un loop infinito, por ejemplo. Esa podría ser la ventaja de call by name sobre call by value. La ventaja de call by value sobre call by name es que suele ser más eficiente en el sentido de que yo resuelvo las cosas primero y me evito tener que repetir varias veces la misma resolución. ¿Se entiende? O sea, yo ya resuelvo un argumento primero, lo resuelvo una vez y lo pego en cada ocurrencia donde está. Ahora, yo después si pego en cada ocurrencia, luego tengo que resolverlo n veces, la cantidad de veces que lo sustituí. Entonces tengo que realizar de vuelta tengo que evaluarlo nuevamente las n veces que lo sustituí. Entonces es un poquito más óptimo en ciertos casos. Esa puede ser la ventaja y desventaja de un caso sobre otro. De vuelta, si la expresión es reducible, que es lo que quiere decir Alonso Church, que es este diagrama que dice siempre se llega al mismo resultado si la expresión es reducible, ¿no? O sea, siempre, sí, en el caso que no es reducible es en el caso, por ejemplo, del loop infinito. Ahí nos metió la guarda Alonso Church para decir, no, yo no los cagué, solamente que no saben interpretar lo que yo quise decir. Pero bueno, es así. Y por último, últimas dos diapositivas. Existen las estrategias de reducción débiles y fuertes. O sea, están call by name y call by value, pero call by name y call by value son un tipo de expresiones específicas dentro de las clasificaciones. Existe clasificación por la regla de aplicación, que es lo que vimos acá. O sea, son reglas de aplicaciones distintas. Pero existe también una clasificación por lo débil o lo fuerte que son. Tanto call by name como call by value son estrategias débiles. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una expresión de ese estilo, por ejemplo, esto, fíjense que esto, reemplazándose, va a terminar siendo, ok, yo reemplazo acá en X, me va a terminar quedando las ocurrencias de X, las reemplazo por eso, me queda esto. Como está metido adentro de una abstracción, no puedo seguir reduciendo. Porque call by value dice, ya está, no puedo hacer nada. O sea, ya tengo la expresión, la forma normal. La forma normal es, listo, tengo una abstracción, la abstracción tiene un cuerpo, me quedo ahí al molde. Lo mismo call by value. Call by value va a reducir y va a terminar llegando a esto. Fíjense que de pedo, tipo, termina en algo más chico, pero que también se puede seguir reduciendo. Pero call by value termina acá. ¿Por qué no podemos seguir reduciendo? Porque call by value y call by name, por definición, son débiles y se quedan en el molde en esos casos. En cambio, hay estrategias de reducción más fuertes que evalúan también los interiores de las abstracciones. Eso es algo que no vimos hasta el caso. O sea, los call by name y call by value cuando llegan a una puerta, se quedan ahí en la puerta, listo. Dicen, hasta acá llegué, no puedo hacer nada. Bueno, las estrategias de reducción fuertes tiran la puerta a la mierda y reducen lo que hay adentro. O sea, como un allanamiento. Entonces son aquellas que no reducen las redex que se encuentran dentro de las abstracciones. Esas son las estrategias de reducción débiles. Las estrategias de reducción fuertes son aquellas las que sí toman las expresiones, las redex que hay internas dentro de las abstracciones y también las resuelven. Las versiones de cada uno, o sea, de call by value y de call by name, que son fuertes, se llaman applicative order, es igual a call by value, pero resuelve redex internas. Y normal order, que es igual a call by name, pero resuelve redex internas. Es la única definición. O sea, sí, que de hecho esto es lo que Alonso Church dice, que si efectivamente usamos esos, llevan a la forma normal, a la misma forma normal, porque ese es el caso. Las débiles se quedan pueden llegar a diferir en el sentido de que se quedan en un punto en el que depende del orden de ejecución, capaz nos termina dando una cosa u otra. En las expresiones internas, ¿no? En lo que se ve de afuera es exactamente igual. Amistosamente le podemos decir call by value fuerte aplica. Sí, o sea, le podemos decir que applicative order es call by value fuerte. O sea, pueden referirse a applicative order, si no se acuerdan el nombre, como call by value versión fuerte y call by name versión fuerte para referirse a normal order. Es como, a ti te llamaré Maggie. Lisa Junior era. No, Maggie. Bien. Esta es la última diapositiva. Son 8 y 8. Hacemos 7 minutos de descanso. Así yo también tomo agua porque no puedo más. Y volvemos. Porque la práctica también es larga. Así que cortamos acá. Hacemos 7 minutitos de descanso. Más o menos. Y volvemos en un ratito.